Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Mariano Esteban, profesor del Centro Nacional de Biotecnología en el CSIC. Eh, y nada, vamos a hacerle una entrevista y lo primero, pues vamos a dejar que se presente. Bueno, como bien has dicho, Mariano Esteban, soy virólogo, investigador durante muchos años, fundamentalmente en la biología de los virus y cómo el conocimiento que nos aportan lo podemos utilizar para el desarrollo de fármacos, como son las vacunas, que sean eficaces frente a los virus. Vale, pues vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿cómo ha sido el proceso que te ha llevado a trabajar en el CSIC? Bueno, yo en primer lugar, yo estaba en Estados Unidos, he estado 22 años y en el año 1987 salió una convocatoria de plazas de profesor de investigación al CSIC. Me presenté y saqué por posición la plaza correspondiente, aunque yo ya era catedrático en la Facultad de Bioquímica y Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York. Bien. ¿Cómo es el día a día de un investigador en el CSIC? Bueno, pues te levantas por la mañana, desayunas y coges el coche y vas al trabajo. Teniendo en cuenta que uno vive pues aproximadamente casi una hora de tráfico porque hay que tomar varias autopistas hasta que llegas al trabajo. Una vez que llegas al trabajo, pues empiezas a ver, a mirar lo que se ha hecho en días anteriores o el día anterior, qué experimentos, hablas con la gente, ves los resultados y planificas nuevos experimentos. La parte más que te lleva más tiempo, pues es diseño de los experimentos que hay que hacer, interpretarlos y a poco pues vas avanzando hasta que obtienes las respuestas a las preguntas que te has hecho. Y eso, pues el investigador del CSIC no tiene una jornada de 8 horas, sino que es algo que puedes estar físicamente 8 horas, pero luego vuelves a tu casa o estás trabajando muchas horas más, fines de semana, etcétera. Es una investigación continuada en el tiempo y esa es la investigación que hace uno como dedicado a la ciencia de toda la vida. ¿Cómo crees que ha surgido el virus? Ya empezamos con el virus. Bueno, pues la naturaleza está evolucionando continuamente, los seres vivos han ido surgiendo a lo largo desde que se crea este planeta, el universo en líneas generales, y en el planeta Tierra se desarrollan los primeros organismos, seres unicelulares que luego fueron progresando a pluricelulares, etcétera. Y los virus pues han aparecido también, han aparecido aquellos que infectan humanos, lógicamente, o animales, han aparecido al mismo tiempo que han surgido también las especies. Y los virus lo que hacen es adaptarse al organismo, bien de forma crónica o bien de una forma que sea más lítica, con lo cual es algo que los virus pueden provocar la muerte del organismo al que infectan. Entonces hay una gran variedad de virus. Los virus son los microorganismos más abundantes en este planeta Tierra. Es decir, están muy por encima de las bacterias. Si pones en números, pones 10 elevado a 23, imagínate el número 23 ceros. Si le añades a un 10 23 ceros, aproximadamente es el número trillones de partículas virales que hay en la naturaleza, en los océanos, en todos los hemisferios. ¿Existen otros métodos, además de la vacuna, para poder frenar el COVID? Sí, o sea, las aproximaciones que utilizamos para controlar enfermedades producidas por patógenos son básicamente 3 estrategias. La primera es desarrollar un método de detección rápido, es decir, que tú sepas quién es el agente causal. Segundo lugar, el desarrollo de fármacos que sean capaces de inhibir la replicación del virus y que no se propague. Y el tercer lugar, y es el más eficaz, que es el desarrollo de vacunas. Las vacunas de forma que te protegen frente a la infección. Y esa es la situación que nos encontramos ahora. Con lo cual, frente a COVID, ya se han desarrollado, afortunadamente,
vacunas muy eficaces. En cuestión de fármacos, ahí estamos todavía con la búsqueda de nuevos fármacos más eficaces que los que tenemos actualmente. A ver, ¿por qué deberíamos o no vacunarnos? Simplemente porque salvan vidas. Es decir, tú no te quieres morir por una infección, como se han muerto aproximadamente 5,5 millones de personas. ¿Te imaginas toda la gran parte, bueno, Madrid entero y la comunidad entera que desaparecieran todas las personas? Pues eso es lo que ha ocurrido ahora a nivel global. Es decir, es una barbaridad el jugar a la ruleta rusa, porque uno está viendo personas muy cercanas que han fallecido en cuestión de días después de que han sido infectados. Entonces, las vacunas protegen frente a la muerte producida por el coronavirus, y eso nadie lo desea. Pues sí. ¿Por qué cada vacuna tiene una efectividad diferente? Bueno, porque la biología es compleja, es decir, las vacunas basadas actualmente, las que están aprobadas en Europa, consisten en dos estrategias. Una que está basada en una molécula de ARN mensajero, es decir, es una estructura bastante sencilla, que se la envuelve en unas partículas, se queda incorporada en unas partículas, como imagínate una gota de grasa, y en el interior está esta molécula de ARN que en contacto con la célula penetra en su interior y el ARN produce proteína, una proteína del coronavirus, y el sistema inmunológico lo reconoce. Y ahí se produce una serie de señales, ¿no?, internas. Y la otra está basada en un virus, que es un adenovirus, que lleva la información genética también de la proteína del coronavirus. Este es un virus ya en sí, que la naturaleza lo ha producido. Y entonces el virus causa más efectos en el contexto celular que lo que es la molécula de ARN. Por eso vemos que el efecto de eficacia varía de uno a otro. En uno es un 95, el otro es un 80% aproximadamente. Pero lo importante es que ambos protegen frente a la enfermedad y frente a la muerte producida por el coronavirus. Pero desde el punto de vista de la biología, yo soy biólogo molecular, nos interesa, y estamos trabajando en ello, de ver exactamente qué se produce tan pronto la molécula de ARN mensajero contacta con la nanopartícula que lo lleva, contacta con la membrana celular, y una vez que penetra, porque tarda muy poco tiempo, tarda minutos. Y lo mismo pasa con el adenovirus. Una vez que penetra la célula, produce una serie de señales. Y eso es lo que todavía no entendemos claramente qué es lo que ocurre, y eso nos va a ayudar a explicar qué diferencia hay en las vacunas entre sí. ¿Cuánto dura el periodo de inmunidad contra el COVID? Bueno, lo que estamos viendo es que lo que es la administración de la vacuna, que se están administrando en 1, 2 y 3 dosis. ¿Por qué? Pues porque en cada dosis que tú das se va incrementando el grado de respuesta inmunológica. Básicamente son dos brazos del sistema inmune. Uno, que es el que nos produce los anticuerpos, que son proteínas que se pegan a la partícula viral y la bloquean, la hacen incapaz de infectar células. Y lo otro, que se llaman linfocitos T, que son células de la sangre, que lo que hacen es reconocer a la célula infectada, pegarse a ella y destruirla. Y eso confiere una inmunidad. Los anticuerpos es una inmunidad más corta, y los linfocitos T activados es una inmunidad más larga. Lo que estamos viendo actualmente es que esta inmunidad por las vacunas actuales es aproximadamente unos 6 meses. Y entonces decae. Por eso están administrando dosis de recuerdo para incrementar la respuesta inmune. De momento no sabemos si es necesario una cuarta dosis o seguir con dosis adicionales. Yo, como inmunólogo, también como virólogo, considero que el administrar demasiadas dosis tampoco es bueno para el sistema inmune. ¿Es más efectiva la inmunidad natural por haber pasado la enfermedad o la inmunidad proporcionada por las vacunas? Bueno, te digo porque soy
investigador experimental. Y entonces nosotros hacemos los experimentos en modelos animales. Y hemos hecho en 3 modelos animales. Uno en ratón, otro en hámster y otro en macaco. Bueno, en los 3 modelos, ¿qué ocurre cuando le das, se infectan? Pues el animal reacciona y una de dos. O la dosis es demasiado elevada, por ejemplo, los ratones, que son susceptibles al virus, lo mata. Si algunos animales superan el grado de infección porque han activado mejor el sistema inmune, pues quedan protegidos. Pero ese grado de protección es inferior al que se generan las vacunas. Lo que vemos es que si tú a un animal que ha sido previamente infectado le das una dosis de la vacuna, los niveles de anticuerpos y de respuesta de linfocitos es mucho más elevado, varias veces más elevado que solamente con la infección. Por eso, lo que estamos viendo es que las personas que han sido vacunadas y posteriormente infectadas, el grado de infección es menor, es muy leve. Y sin embargo, si esa persona no hubiera sido vacunada, podría tener una infección grave que le pudiera producir la muerte. ¿Cuál es el proceso que se sigue para elaborar una vacuna, así teniendo en cuenta todas las mutaciones y variantes que tiene este virus? Pues te digo lo que hemos hecho nosotros. El 13 de enero del año 2020 se publica la secuencia completa del genoma, que es el material genético del coronavirus, que es una estructura, imagínate esto, de material es de ARN, y esto tiene 30.000 letras, 30.000 nucleótidos. Y varios de ellos producen proteínas del virus. Seleccionamos una de las proteínas que era importante, consideramos importante por lo que sabíamos ya no de este coronavirus, sino de otros coronavirus. Y lo que hicimos fue sintetizar esa molécula de ARN y lo que luego posteriormente se lo insertamos a un virus. Como nosotros en este caso trabajamos con un virus que fue utilizado para erradicar la viruela, y eso nos permitió rápidamente desarrollar un candidato vacunal. Otros investigadores en distintos países siguieron distintas aproximaciones. Unos hicieron el mRNA, otros hicieron el adenovirus, y esto aproximadamente pues, nos llevó 3 meses para tener ya un candidato vacunal. Y eso es aproximadamente lo que es. Teniendo la tecnología, lo fundamental es que tú tengas la tecnología y el conocimiento. Y nosotros, mi laboratorio lleva ya muchos años desarrollando vacunas, con lo cual para nosotros fue relativamente fácil el diseñar un candidato vacunal que produjera la proteína de la espícula del coronavirus, que es la que se proyecta, y esa es la responsable de que el virus penetre en una célula, la reconozca y penetre. Entonces, ese candidato vacunal, lo que hemos visto en distintos modelos es que produce una respuesta inmunológica de anticuerpos y linfocitos T que protege el 100% de la infección del coronavirus. Ahora bien, luego llegan otros procesos, que es que esa vacuna tengas que hacer la parte de experimentación preclínica en al menos 2 modelos animales, y una vez que se vea que funciona todo muy bien, solicitar la fase clínica. Y ahí, en esa fase clínica, hay que hacer primero un ensayo de fase 1 con un número reducido de voluntarios para ver que la vacuna es segura. Luego, en fase 2, incrementando el número de voluntarios para confirmar que la vacuna es segura. Y luego, en fase 3, con miles de voluntarios para demostrar que la vacuna es eficaz. Y luego eso hay que producirlo a nivel empresarial. Entonces, en cantidades suficientes como para poder administrar a la población. Vale. En su opinión, de las vacunas hasta ahora, ¿cuál le parece la mejor? La que está demostrando más eficacia es la que están apostando muchos países y sobre todo en Europa, es la vacuna basada en mRNA. Esta está dando una alta protección de un 95% en la población
y yo creo que es la que se está utilizando porque es fácil de producir y luego se ha demostrado que es eficaz en gran número, bueno, en millones, cientos de millones de personas o miles de millones, ya estamos hablando, de dosis que se han administrado en la población. Con lo cual, es la que lleva, por así decir, la carrera. Pero lo que estamos viendo es que el tiempo de duración de la vacuna es limitado. Es decir, que estamos viendo que al cabo de 5 meses o 6 meses ya es necesario revacunar. Y yo, como científico, considero que las vacunas deben de proteger más tiempo. O sea, como vimos, por ejemplo, contra la viruela o contra el sarampión o contra otras, o otras distintas enfermedades que hay con que se administran vacunas muy eficaz, de una forma muy eficaz. Polio, por ejemplo. Y lo que necesitamos es tener también más vacunas que nos permitan conseguir esa eficacia mayor. Y también que las vacunas protejan frente a la infección, que hasta ahora no están protegiendo completamente, porque protegen frente al desarrollo de la enfermedad. Pero frente a la infección, sobre todo, las vías respiratorias, que es por donde entra el virus, no protegen al 100%. Siempre hay un virus remanente que se puede distribuir, que una persona vacunada lo puede distribuir a su entorno. Y por eso consideramos que hace falta también vacunas que confieran una mayor durabilidad. ¿Qué opinas de las vacunas intranasales? Bueno, precisamente la vacuna intranasal es la ruta de entrada del virus. Y ahí lo que producen son unos anticuerpos que se llaman IgAs, también son de distinta naturaleza que las otras inmunoglobulinas, IgG, que son las que se producen por vía intramuscular. Y la ventaja que tienen es que es la vía de entrada del virus. Y nosotros hemos hecho ya experimentos por ruta intranasal para ver que conseguimos también una eficacia del 100%, pero ese modelo los animales. Probablemente, y se están haciendo ensayos, que todavía no se ha autorizado ninguna vacuna que se pueda administrar por vía intranasal. Pero esa es la ruta que se está investigando para demostrar que es una ruta segura, porque está muy cerca del cerebro. Pero eso son vacunas que se están investigando para realmente, quizá en un tiempo relativamente corto, veamos que las agencias reguladoras europea y americana autorizan también la administración de vacunas por ruta intranasal. ¿Por qué la vacuna contra el COVID se ha creado tan rápido cuando existen otras enfermedades que afectan a los humanos desde hace tiempo y no tienen vacuna? Bueno, en primer lugar, porque, como te comenté antes, la generación de la vacuna es un proceso que es relativamente rápido para aquellos laboratorios que tenemos ya la infraestructura y el conocimiento. Es decir, el ponerlo en una plataforma, en un vehículo, unos genes del virus, trasladarlos a otro vehículo, como el mRNA o el adenovirus, o nosotros, como trabajamos con variantes de la vacuna que se utilizó contra la viruela, que es un poxvirus, eso lo puedes hacer con rapidez. Y luego, en segundo lugar, estábamos frente a una enfermedad que estaba produciendo unas tasas de mortalidad muy rápidas. Entonces, el proceso de autorización, que normalmente tarda mucho tiempo, años, se ha acelerado. De tal forma que en el mes de marzo del año 2020, si el virus aparece en diciembre del 2019, el 2020 ya se estaban haciendo ensayos clínicos en humanos. Es decir, sin haber pasado previamente por animales, cosa que se autorizó esa velocidad para tratar de desarrollo de vacunas de forma rápida. Eso es lo que ha acelerado. Primero, que teníamos laboratorios con ese conocimiento y, en segundo lugar, que las autoridades reguladoras redujeron los requerimientos para ir directamente a humanos, a hacer animales, a hacer todo simultáneamente. Y eso aceleró ese proceso que veremos a ver si luego esto en caso de otras
patología se acelera de esta forma. Yo creo que ha sido muy importante y debemos de ir hacia ese objetivo, pero con la garantía a la sociedad de que las vacunas, como ha sido demostrado, a pesar de que se criticaron que habían sido producidas muy rápidamente, han demostrado que se han producido en condiciones de máxima seguridad. ¿Cuáles son los componentes y las características de su vacuna? Bueno, la vacuna que utilizamos en mi laboratorio se basa en una variante, es decir, en un virus muy atenuado que se utilizó para erradicar la viruela. La viruela ha sido la enfermedad más mortífera que ha padecido la humanidad, diezmando poblaciones enteras, y no ha sido hasta la década de los años 60 del siglo pasado, en los cuales la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña de vacunación masiva y con ello se consiguió en el año 1980 declarar por la Organización Mundial de la Salud que este planeta Tierra estaba libre de viruela. Y eso ha sido uno de los acontecimientos históricos más relevantes en la medicina. Precisamente basándonos en esto, hemos generado nosotros una vacuna utilizando como plataforma, como vehículo, este virus atenuado, la vacuna que se utilizó contra la viruela, muy atenuado, al que le hemos introducido la secuencia codificante del gen de la proteína que se proyecta en la membrana del coronavirus. Y hemos demostrado que esa vacuna es altamente eficaz en modelos animales. ¿En qué se diferencia del resto de vacunas y qué mejoras aporta? En primer lugar, la plataforma es distinta. Es una estructura bien diferenciada que ha evolucionado, como digo, a lo largo de la historia de la humanidad, de tal manera que es un virus que tiene una capacidad de penetrar rápidamente, en cuestión de... En un minuto ya ha penetrado en la célula y está produciendo proteínas. Lo que hemos hecho es introducir esta partícula en su material genético, que es ADN. Le hemos incrustado el gen del coronavirus. Esta partícula administrada en un organismo penetra en la célula muy rápidamente, pero lo que hace es activar una serie de señales que llamamos una respuesta innata, muy rápida, que se diferencia de las otras vacunas. Las otras vacunas, las del mRNA, por ejemplo, es una molécula mucho más sencilla y activa una serie de señales. Pero también se diferencia de las que activa la vacuna nuestra, que confieren mayor amplitud en ese sentido y mayor durabilidad que las vacunas actuales que se están administrando en Europa. Y eso es lo que la diferencia. Y también sabemos, porque hemos hecho y publicado muchos resultados, que la combinación, si la vacuna nuestra la combinamos con otras vacunas, la combinación de dos vacunas distintas es mucho mejor que cuando administras de forma secuencial una misma vacuna. Es decir, que nosotros estamos apoyando la combinación de vacunas y en el caso de nuestra vacuna es muy distinta a las vacunas que existen actualmente. Si se produciese una mutación genética del COVID, ¿qué cambios han de realizarse en la vacuna para neutralizar dicha mutación? Bueno, es exactamente lo que se produce. Nosotros cuando hicimos el diseño de la vacuna, consideramos ya que el virus iba a mutar. Y de hecho nos dieron un proyecto, lo presentamos el mes de mayo, nos lo concedieron de la Fundación La Caixa, dirigido a variantes que iban a surgir antes de que existieran. Ya sabíamos como virólogo que iba a existir. Entonces hemos diseñado vacunas frente a la primera variante, a la de Wuhan, que surgió de la ciudad china, y esa es la que hemos utilizado en los distintos experimentos. Pero además hemos hecho también otras frente a los mutantes que han ido surgiendo, tanto a nivel de Sudáfrica, y hemos hecho frente a todas las variantes que han ido surgiendo, y ahora estamos haciendo frente a los Omicron. Y demostrando, ahora en modelos animales que está en marcha, si estas vacunas
confieren mayor inmunidad frente a las variantes que están surgiendo. Y eso son experimentos que estamos en marcha, ver si ahora protege mejor frente a estos otros virus que tienen mutaciones, múltiples mutaciones, menos o más mutaciones, y ver en qué medida podemos proteger con vacunación frente a estas variantes, no solamente Omicron, sino a la Delta, a la Beta, a la Gamma y todas las demás. Es decir, que es importante resaltar que los virus siguen cambiando y que no quiere decir que estemos terminando ahora con la variante Omicron, sino que van a surgir más variantes y veremos a ver, tenemos que estar preparados para actuar con rapidez. ¿En qué momento de la investigación se encuentran y cuánto queda para que se administren a los ciudadanos? La investigación que estamos haciendo actualmente está dirigida más a las variantes. Son experimentos que estamos ahora. Las variantes distintas, las que han demostrado más resistencia, que ha sido la beta y luego las delta, las distintas, la gamma, y hemos hecho vacunas dirigidas frente a una variante específica y frente a la multitud de variantes, más la de Omicron. Hemos generado ya candidatos vacunales, los tenemos listos y estamos completando la de Omicron, porque esto acaba de llegar, no se hace las cosas de la noche a la mañana, se lleva su tiempo y consideramos que la de Omicron la tendremos como para el mes de marzo. Pero ya hemos iniciado los experimentos frente a la variante beta, que es la primera que surgió en Sudáfrica, muy resistente a las vacunas actuales, y luego una combinación de todas las distintas mutaciones que han surgido. Esos experimentos los iniciamos este mes en ratones susceptibles, los vacunamos y luego les inoculamos el virus para ver si la vacuna que hemos desarrollado lo protege. Y luego, lógicamente, pues el deseo siempre es poder llegar a realizar las fases clínicas. Yo como científico, mi parte importante es el diseño, generación de la vacuna, estudio cómo actúan, el entendimiento de la biología de la vacuna, cómo bloquea el virus, qué procesos moleculares se producen para que la célula reaccione, bloquee al virus. Y luego está la parte del desarrollo clínico. Y en eso también estamos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para las personas negacionistas del virus? Pues simplemente que pueden, como se ha ocurrido, tenemos múltiples casos de personas que se negaron a vacunarse y han fallecido. Y en el proceso dijeron que se arrepentían de haber cometido semejante tontería. Entonces, o sea, hay que ver a tu alrededor de que tú te puedes infectar. A lo mejor tienes resistencia, una resistencia innata, pues porque eso depende de individuos, ¿no? Y tienes como un catarro y tal, y dices, bueno, esto es una gripe como normal y no pasa nada, no me pasa nada. Bueno, pero tú puedes haber transmitido el virus a otras personas de tu entorno, a tus padres, abuelos, sobrinos, etcétera, amigos, y tú no eres consecuente, y a lo mejor alguno de ellos fallece. Entonces, tú en ese sentido tienes una responsabilidad, ¿no? Y eso es el aspecto fundamental. Vivimos en una sociedad de conjunto en el cual tiene que haber solidaridad entre las personas. No puedes exponer a que tú, porque hayas resistido al virus, por suerte lo has resistido, pero has podido contagiar a otras personas que a lo mejor eventualmente alguna de ellas puede haber fallecido. Y eso es una responsabilidad que no debemos de ser consecuentes y solidarios. O sea, y es una responsabilidad de la propia sociedad, ¿no? ¿Qué opinas del trato otorgado por las... A ver, ¿qué opinas del trato otorgado por parte de los medios de comunicación a todo el tema del virus? Hombre, yo creo que tenemos que ser realistas. Nos ha llegado una pandemia de proporciones que nos ha destrozado la economía mundial. La pérdida de millones de vidas. Bueno, en España más de 91.000 muertes, con cerca de 9 millones de personas infectadas. O sea, y esto no teníamos ninguna forma de controlar. Ya has visto tú
es un evento histórico, jamás habíamos visto una cosa semejante a nivel global, todo este planeta, simultáneamente toda la gente encerrada en sus casas. Es que es increíble, no había ocurrido nunca. Y ante eso, la sociedad ha tenido que reaccionar de unas formas que, lógicamente, pues se cometieron muchos errores, porque la gente se te moría en cuestión de días. Entraban en la UCI y se morían al cabo de 4, 5, 6 días. Entonces, esto es algo que hemos tenido que actuar de una forma en la cual no estábamos preparados para ello, porque normalmente por las infecciones, yo que he vivido también y sigo trabajando en la pandemia producida por el virus VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, pues fue terrible cuando en la década de los 80 apareció también y se extendió en la población. Pero esta es con mucha más agresividad, ¿no? Porque el número de muertes en un año pues te ha producido 5 millones de personas. Es el mayor número de muertes producido por cualquier, más que el cáncer o más que muchas de las otras patologías, ¿no? Y ante esto, pues la sociedad ha tenido que reaccionar y afortunadamente, pues empujando en todas las direcciones y gracias a la ciencia, quiero resaltar que ha sido la ciencia la que ha venido a resolver el problema. Es decir, y a la hora de que estábamos preparados ya desarrollando otras vacunas, por ejemplo, en VIH, que yo llevo muchísimos años trabajando con los mejores investigadores del mundo, los mismos que nos hemos metido también a luchar contra el coronavirus y no tenemos vacuna para el VIH, pero sí hemos desarrollado múltiples fármacos muy eficaces que controlan al virus y la gente ya no se muere, porque antes el que tenía infección por el VIH ya estaba un porcentaje elevadísimo de muerte. ¿Crees que es positivo que el tema científico esté en las calles y todo el mundo dé su opinión? Bueno, yo creo que es importante que la sociedad perciba la ciencia como instrumento que está ahí para ayudar. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos y que tenemos que cuidar, porque los científicos somos humanos, ¿no? Es decir, y si no tenemos las herramientas, los equipamientos adecuados, la financiación adecuada, pues no puedes hacer nada. Es decir, como el panadero, si no tiene la harina, no hace pan. Pues nosotros, si no tenemos las herramientas necesarias, no podemos avanzar. Y es gracias a la ciencia, como mencionaba anteriormente, que hemos podido desarrollar vacunas y hacer de una forma muy rápida, pero bien dirigida, porque teníamos ya la experiencia previa para que estas vacunas llegaran a la sociedad rápidamente. Y eso es lo que ha salvado pues millones y millones de vidas. ¿Cuánto cuesta hacer una vacuna? Desde, mira, lo que es hacer en sí misma, la parte experimental, científica, es más económica. Es decir, nosotros lo hacemos con los recursos que tenemos en España, pero el coste te viene también ya cuando vas avanzando más. Si yo tengo que hacer experimentos, por ejemplo, en animales pequeños, pues me es más económico. Pero ya cuando voy a macacos, por ejemplo, que yo estuve buscando aquí en España para ver dónde podíamos hacer y no había ningún sitio donde tuviéramos macacos en condiciones de laboratorios de máxima seguridad, pues nos tuvimos que ir fuera. Y eso pues ya tiene un coste elevado. Pero luego ya si pasas a humanos, el coste ya se incrementa cada vez más. Y pasas ya a miles y cientos de miles o a millones. Por eso son las empresas las que tienen que desarrollar ya lo que es la vacuna, producirla, y eso tiene costes elevados. Cuando haces ya millones de vacunas, la administras a la población, pues el coste se reduce. Se reduce, pues hemos visto el coste de vacunas de 4 euros, 6 euros, 12 euros, 20 euros, 30 euros. Es decir, como lo vemos en los métodos de diagnóstico, ¿no? Pero lo que es importante es que los organismos públicos han sido los primeros que han venido a la ayuda y han puesto su dinero, el dinero de la sociedad, para tratar de desarrollar vacunas y antivirales rápidamente.
pero luego es la conjunción con la industria que es la que tiene que producirlo. O sea, y tenemos que ir de la mano unos con otros. Yo creo, y en ese sentido, pues, por ejemplo, nosotros hemos dado a que empresas españolas que tradicionalmente no producían vacunas de uso humano, pues ahora produzcan vacunas de uso humano. Y la verdad, yo me considero muy satisfecho de que España haya entrado también en esta carrera. Con un aumento de financiación, ¿crees que vuestra vacuna ya estaría funcionando? Hombre, hubiera ido mucho más rápido todo. O sea, porque la parte de tener en cuenta que no teníamos instalaciones en un primer momento, no teníamos dónde producirla. Hubo que avanzar y establecer contactos con empresas y luego conseguir una empresa que produjera. La empresa no tenía la experiencia para producir vacunas de humanos en esta plataforma, con lo cual tuvo que también adaptar, el prepararlo. Otras empresas ya en otros países sí que tenían esa tecnología y avanzaron más rápidamente. Es decir, que es también la infraestructura que como país tú tienes para abordar el tema. Pasó con ébola, que aparece ébola y no teníamos nada, estábamos desnudos. Pues aquí nos ha pasado igual. ¿Qué hemos conseguido? Muy importante. Movilizar también a la sociedad para que se percatara de que la ciencia era muy importante y que empujaran. Y ayudaran con donaciones y con cualquier, o ya en círculos que se hablara mucho de la ciencia. Hemos conseguido que las empresas se interesaran y que empresas españolas estén produciendo ahora vacunas. Hemos conseguido la colaboración con las instituciones públicas, tanto a nivel sanitario como a nivel científico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, y luego con la parte política, los propios ministerios de Sanidad, el Ministerio de Ciencia e Innovación, hemos movilizado todo y hemos actuado en conjunto unos con otros. Y yo creo que eso ha sido un ejemplo maravilloso, con lo cual, si aparece otra, sabemos dónde tocar la tecla, es decir, aquí, este laboratorio, este y otro. ¿Qué estamos haciendo ahora con el seguimiento de las variantes? Pues que tenemos ya grupos en distintas ciudades donde disponen de la tecnología para secuenciar rápidamente y saber qué variante es en cuestión de horas. Es decir, que esto se está haciendo ya en España y eso nos da también esa seguridad de que futuras pandemias o epidemias que van a surgir también podamos actuar con mayor capacidad de abordar el problema, de actuar y de generar las vacunas o material que sea necesario para abordar la enfermedad. ¿Crees que se está valorando más la investigación científica y se está invirtiendo más en ciencia tras la vivencia de esta pandemia? Hombre, yo espero que esto nos haya alertado, pero es la sociedad la que empuja, la que está empujando. Y los políticos son los que tienen que intervenir, pero sabemos todos cómo es la política. Son acciones inmediatas y luego yo me olvido de lo anterior. No, yo creo que hay una percepción a todos los niveles, de todo el sector político, los distintos partidos, de que tenemos que actuar todos conjuntamente. Esto no es de mi partido, tu partido, que tú... No, la ciencia y la salud es un derecho como sociedad y ahí tenemos que actuar todos. O sea, creo que esto sirve para aunar esfuerzos entre unos y otros independientemente de ideologías, porque aquí lo que se trata es la salud de las personas. Y desde ese punto de vista creo que esto, y confío que sea duradero, y que España, fundamentalmente, haga una apuesta definitiva por la ciencia como motor de desarrollo científico-tecnológico del país, como motor de país, como tal, porque tenemos excelentes científicos en todas las áreas y creo que debemos de cuidarlo y fortalecerlo. Y gente joven que está entrando y que desgraciadamente no hay puestos suficientes para mantenerlos y se tiene que ir fuera. Está bien que salgan. Yo estuve muchos años fuera, 22. Pero está bien que la gente regrese también y trabaje para su país. ¿Por qué este virus afecta cada vez más a la población, pero es menos letal, como está ocurriendo con la variante Omicron? Pues la sencilla razón de que a medida que nos vamos vacunando, vamos desarrollando más resistencias.
los virus entran y al principio infectaban muchísimo porque la población era todo virgen, es decir, entraban jamás nuestro organismo nunca había visto este virus y entonces no teníamos formas de luchar contra el virus. A lo mejor eran algunos pues menos y morían y otros más y aguantaban. Y gracias a las vacunas el virus se ha encontrado ahora con esta resistencia. ¿Qué hacen los virus frente a una resistencia como son los anticuerpos o los linfocitos Z? Es mutar. Entonces, esa mutación tiene dos salidas. Una, ser más virulento, que le es más difícil porque tiene que matar a las células y al virus tampoco le conviene. Y otra que es ir escapando, introduce más mutaciones y el virus va escapando. Pero ¿qué ocurre? Que al ir escapando e introducir más mutaciones se convierte en más atenuado. Entonces, el grado de infección es menor porque las mutaciones que está introduciendo le hacen perder capacidad infectiva de destrucción de la célula y muerte, sino que trata de mantenerse, replica, pero a lo mejor incrementa la transmisibilidad, pero reduce la virulencia. Y eso es lo que estamos viendo con Omicron. Y esperamos que las demás variantes que surjan, vamos a ver un poquito también que quizás surja alguna variante, pero no que sea más virulenta que la parental, la inicial. O sea, yo creo que va a ir perdiendo esa capacidad que ya lo anteponíamos en el año 2020. Al principio, bueno, ya a lo largo de la pandemia, como en el verano ya decíamos que el verano quizá fueran perdiendo. Pero claro, hemos visto varios picos de aparición del virus y aparece, baja y el organismo sigue defendiéndose. Y eso es lo que ocurre, que gracias ahora que estamos vacunados, pues la aparición del virus va a estar más seriamente afectada, por lo que queremos que se convierta en una enfermedad endémica que aparezca esporádicamente a lo largo del invierno o en alguna de estas épocas en las cuales los virus tienden a aparecer con más frecuencia, como es el invierno. ¿No podría ser igual de letal y a la vez afectar a una gran parte de la población? Bueno, eso ya lo hemos visto. O sea, al principio, en el mes cuando parece ya en enero, febrero, marzo del 2020, muy letal y afectado a la población global. O sea, no vamos a volver ahí, en primer lugar, porque estamos vacunados. O sea, y el objetivo es, si en España es el 90%, más del 90% está vacunado, es que la población global quede vacunado el 70%. Ese es el objetivo de la OMS, que las vacunas alcancen al 70% de la población mundial. Y una vez consigamos ese objetivo, el virus irá reduciéndose en extensión y afectando cada vez menos a las personas, con lo cual ya mucha gente que pueda ser infectada y tose un poquito o tiene un poco de mucosidad y de ahí no pasa. Entonces eso es lo que eventualmente se conseguirá. Y para finalizar, ¿cuándo cree usted que terminará todo esto? Bueno, pues yo creo que lógicamente nos estamos acercando más, llevamos 2 años. Y esto, por toda la biología del virus, todas las acciones que se han tomado, de los tratamientos, las infecciones que se han producido en ausencia de vacuna, cuando la población ha sido infectada pero ha resistido, pues eso hace que gran parte de la población tenga ya su resistencia frente al virus. La predicción, pues es que yo creo que iremos viendo, ahora va a haber una bajada probablemente, pero irán apareciendo brotes, eso seguro, pero ya serán más focalizados. Y para posteriormente, quizá ya para el invierno, ya tener una especie de que digamos, bueno, lógicamente los países pueden decir el Reino Unido ya dice que nos olvidemos ya de mascarillas y de lo demás. Es decir, que los países van a ir acelerando este proceso de ir reduciendo las restricciones actuales.
creo que no nos debemos de acelerar demasiado el proceso, por lo que estamos viendo, que a mayor número de infecciones, pues más posibilidades tenemos de que se produzcan muertes. Seguimos viendo muertes. Todavía estamos, bueno, han disminuido. Antes de ayer eran 300, me parece que eran 162 fallecidos antes de ayer y 668 en los últimos 7 días. 7 días, sí. Me parece que hoy teníamos 100 aproximadamente fallecimientos, pero es mucho. Es decir, tenemos que conseguir prácticamente que por COVID no se muera nadie. Ese es el objetivo. Y hay que ser optimistas, pero de forma mesurada, de que conseguiremos controlar esta pandemia, estoy seguro. Pero todavía tenemos que seguir manteniendo ciertas medidas de precaución, porque hace poco un sobrino, gracias, por cierto, que la mujer había dado positivo, no fueron a una boda, y el 80% de los que fueron a la boda positivos. 80. Una boda bastante grande. O sea que, y esa de unos días. Es decir, tenemos que mantener las medidas adecuadas de reducir la exposición y ser cautos en ello. Pues muy bien. Hasta la primavera, más o menos. Pues nada, bueno, decir que esto ha sido, no sé si lo he dicho antes, pero ha sido una recopilación de varias preguntas de los alumnos del Instituto de Jorge Guillén de Villalón. Y bueno, Mariano también es de Villalón, hijo predilecto además, así que estamos muy orgullosos y nada. Bueno, pues yo nada más de decirte que muy agradecido por las preguntas, que ha sido un montón de preguntas y muy buenas, o sea, la verdad. Y agradecer al instituto el trabajo que viene realizando, y que creo que es magnífico, y a seguir trabajando entre todos y conseguir que salgan científicos ahí. A ver, a mí me gustaría mucho en cualquier área, en lo que sea, pero que la ciencia es muy bonito, es apasionante y os animo a ello. Y como villalonés, pues muy agradecido. Y a ti, Martín, pues un fuerte abrazo.